Gustavo, quería preguntarte porque con este tema sindical, que quizás ha sido como un esfuerzo también de lucha por muchos años, Sí. recientemente se hizo noticia también, hubo una solidaridad para el tema de Edgar Zambrano, Sí. este dirigente, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano. Pablo Zambrano, perdón, sobre este despido que se le hizo, ¿no? Sí. Incluso recuerdo que Ana Rosario Contreras Sí. de la Federación de Enfermeros y Enfermeras del Distrito Capital también hablaba que el sindicalista hace una lucha para los trabajadores, no una lucha a favor del patrono, lo que tú decías, Sí. ¿no? Es muy difícil a veces lograr esa conexión entre la lucha real que hace un sindicalista y los deberes y los derechos que cumplen cada una de las personas que acompañan de alguna manera porque se sienten identificados, pero Marea Socialista, ¿cómo puede de alguna manera que la gente crea? ¿Sabes? Porque a veces quizás pues, bueno, pero ese es un sindicalista más, esta es una persona Sí. que puede tal. O sea, se han creado desde Marea Socialista como estos trabajos, estos acompañamientos para que la gente también se sienta identificada y diga, mira, hay que velar también por los derechos que a ti también te corresponden y que de alguna manera pues hay que armar como una lucha o un plan. Bueno, todas estas movilizaciones, luchas que se han venido manifestando en la calle, propuestas, etcétera, están en disputa también, Frank. Todo eso está en disputa. Pero en el caso de Marea Socialista, por ejemplo, los dirigentes nuestros que están dirigiendo luchas concretas, por ejemplo, te puedo nombrar a Jan Mendoza en la lucha de Maciza, de la transnacional maderera Maciza en Guayana, o por ejemplo el compañero Javier Valera, dirigente de los trabajadores de Fama de América, o los compañeros de Café Venezuela en Lara, son parte de la organización nuestra, que son compañeros que están participando en luchas concretas. Ahora, fíjate algo, tú citabas a Pablo Zambrano, porque Pablo Zambrano, entiendo, recientemente fue blanco de una medida retaliativa a razón de su papel como dirigente. Ahora, hay algunas cosas que no quedan muy claras, porque yo lo que he visto, por ejemplo, yo no he visto sectores de base, el sector salud, solidarizándose con Pablo Zambrano. Más que eso, lo que he visto, por ejemplo, que a nivel de redes y de medios, que ha tenido solidaridades, por ejemplo, de Jorge Roy, que es un empresario. Eso es como raro. Por cierto, con algunos trabajadores estábamos hablando en estos días. Bueno, pero este es un dirigente sindical, aparentemente desde el Ministerio de Salud lo están despidiendo, pero recibe solidaridad es de un empresario como Jorge Roy, expresidente de Fedecámara. Bueno, nosotros somos parte de Unidad de Acción también con Pablo Zambrano. Ahora, desde nuestra parte decimos que hacer Unidad de Acción no quiere decir que no haya crítica y que no haya polémica y que no haya cosas en lo que dividimos. Hay cosas en las que pueden estar de acuerdo y otras que no. Mira, es concreto. Incluso nosotros desde el espacio sindical unitario vamos a hacer público, ahorita dentro de poco, un texto desde ese espacio a todos los demás gremios y sectores que se han venido movilizando contra el Instructivo NAPRE, más allá de las preferencias políticas, hacer unidad de acción, avanzar, ampliar aún más la unidad de acción en torno a propuestas concretas. Una es el Instructivo NAPRE. Ahora, pero nosotros queremos ir más allá, porque yo decía que tiene que ver con el tema de la política del gobierno, o sea, la política como tal, y que no solamente se reduce al Instructivo NAPRE. Es decir, ya te hablé de salario, contra la represión, por la libertad de los trabajadores presos, por la recuperación del costo real de las prestaciones. O sea, son demandas que están presente en lo más hondo y lo más profundo de la situación de la crisis y de lo que padecen los trabajadores. No lo vamos a resolver nada más con el Instructivo NAPRE. Es importante, pero además la lucha contra el Instructivo NAPRE, soy muy reiterativo en eso, está dando clave, nos está diciendo cómo tiene que hacer la cosa, hacia dónde tiene que ir. Gustavo, esta medida o esta decisión que se tomó también luego de estas marchas de sacar del cargo a quien estaba dirigiendo la UNAPRE y colocar incluso entiendo que es una mujer ahorita, ¿cómo ustedes lo pueden analizar? Es como un paño, como un trapo, algo así, o sea, no cambia en lo fundamental nada. No, lo fundamental es la política, o sea, el tema es cómo enfrentamos la política del gobierno y del sector privado. O sea, mira, por ahí estuvo la información. Porque esa es otra polémica que tenemos incluso con los sectores sindicales que le afincan todo el crédito nefasto de la crisis y de la aplicación del paquete al gobierno y al Estado, que es así, está muy bien que lo corresponde, pero no puedes dejar indemne al sector privado. Y te quería citar un ejemplo concreto en el estado Zulia, apenas hace unos días, la Pepsi Cola. Bueno, no sé si puedo... Sí, claro, claro. Bueno, sí. Digo, por el tema de las marcas. No hay problema. Esta bebida gaseosa y refresco bajó la Santa María y dejó cualquier cantidad de trabajadores en la calle.
Y lo hacen agarrándose del memorando 2792. Lo están haciendo. Entonces, y así, por ejemplo, o si no, bueno, como que los compañeros de Maciza, que son también trabajadores de una empresa privada, te diga cómo lo están tratando el patrón privado. Entonces, el plan que hace falta levantar tiene que tener ese criterio de clase independiente y saber ubicar por igual a ambos patronos, tanto el público como el privado, porque entre ellos se ponen de acuerdo en algunas cosas, y una de las cosas en las que están de acuerdo es que la crisis la sigamos pagando nosotros los trabajadores. Estamos conversando a las 8:54 minutos con Gustavo Martínez, militante de Marea Socialista, hablando sobre todo este tema del instructivo de la UNAPRE. ¿Qué otras demandas hay que afincarse también, aparte de la UNAPRE, donde la gente tiene que estar clara y incluso resistirse a que estas situaciones, cuando se están violando sus derechos laborales, hoy en día puedan ellos emprenderlos y defenderlos? Sí, bueno, ya te dije hace rato, salario, por la libertad de las trabajadoras y trabajadores presos, contra la represión en general. Aquí, Frank, toda la semana prácticamente están metiendo presos trabajadores. El último que supimos, porque hay algunos que sabemos, ¿no? Y hay otros que ni siquiera lo sabemos. Por ejemplo, el último que supimos fue el de Douglas González, trabajador de Benalún, que venía hacia Caracas, hacía una actividad y lo detuvieron en Anzoátegui. Hay que levantar una campaña, ese eje no lo podemos dejar cederlo, que se desdibuje, que se haga exiguo, no, hay que repotenciar una campaña por la libertad de las trabajadoras y trabajadores presos. Ojo, que no es lo mismo decir libertad para luchadores sociales. A nosotros nos parece muy abstracto eso. Por lo menos desde Marea decimos que es concreto la consigna: trabajadoras y trabajadores presos por luchar. Salario. Ahora, eso en el terreno sindical. Exacto. Ya que el terreno más político, bueno, pero tiene que ver ya más que todo, por ejemplo, con la política de cada organización. Acá estamos desde el espacio sindical unitario, estamos en unidad de acción. Creemos que estos ejes como salario, prestaciones, por las libertades sindicales, por la realización de elecciones sindicales para que los trabajadores puedan escoger a sus autoridades genuinas sin intromisión ni tentáculo del CNE, nada de eso. O sea, que los trabajadores de manera democrática puedan escoger sus autoridades sindicales, por la libertad de los trabajadores presos, te dije, salario, por la derogación del instructivo UNAPRE, por la derogación del memorando 2792. Ese es un plan con la suficiente potencialidad para articular a la mayoría de los trabajadores a nivel nacional y sobre todo los que están en lucha, pues. Sí, yo creo que por lo menos ese tema de las elecciones que dices le puede dar incluso más credibilidad en cuanto a que las personas van a creer en ese sindicato que está defendiendo. Hace falta eso, Frank, hace falta eso, hermano. Incluso conversarlo mucho entre todos los trabajadores, sobre todo los trabajadores de base, porque muchas direcciones sindicales que estuvieron al frente ahorita o que siguen estando al frente en la calle contra el instructivo UNAPRE van empujadas por la dinámica desde abajo. Ojo, claro, van empujadas por la dinámica de abajo. Bueno, y esa dinámica y esa voluntad de luchar desde abajo tiene que expresarse en que haya vocerías legítimas y escogidas democráticamente por los trabajadores, que realmente les representen, que respondan a los intereses de los trabajadores, y no burócratas que sigan negociando con la voluntad de los trabajadores y que le hacen el juego a la patronal, pues, tanto en el sector público. En el sector público el ejemplo más terrible es la Central Bolivariana de Trabajadores, pero en el sector privado también actúan, digamos, castas burocráticas sindicales de esta característica. Aún así, sí, considero que la situación de los trabajadores está tan complicada y es tan adversa que da para que podamos hacer unidad de acción en torno a estos ejes que ya te he nombrado, pues. Claro, y me parece interesante este tema del sector privado, que quizás por ser privado se ha silenciado mucho, incluso algunas acciones que han tomado el patrono contra los mismos trabajadores. O sea, por ejemplo, yo desconocía este tema de esta empresa de refrescos en el estado Zulia, sí, pero ¿cómo le hacemos ese llamado a la gente que tiene que defender sus derechos, que tiene que salir a la calle, o que tiene que, así sea desde su teléfono celular? Hay que hacer un plan, hermano, hay que hacer un plan. Nosotros desde Marea Socialista y siendo parte del espacio sindical unitario, estamos pujando fuerte porque avancemos con un plan que de verdad apunte a articular tanto a los trabajadores públicos como a los trabajadores privados, porque por igual estamos padeciendo las consecuencias de la situación, ¿no? Claro. Ahora, ante la ausencia de una central de trabajadores genuina que luche, ante la ausencia de un partido político de la clase trabajadora que convoque, entonces hace falta levantar eso, que los trabajadores que aún no ven nada en el panorama, o sea, porque hay muchos trabajadores que dicen, bueno, el dirigente sindical mío lo metieron preso, o el sindicato donde yo estoy se quedó acéfalo porque el dirigente, a razón de que no podía seguir porque no hay salario, nada, se tuvo que ir, etcétera.
¿hacia dónde vamos? ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos convocamos? Bueno, el espacio sindical unitario viene a ser esa alternativa que convoque, que presente un plan, pero hay que avanzar con eso. Entonces, eso es lo que ha hecho falta en el panorama también a nivel nacional. Pero es un reto que hay que llevarlo porque los trabajadores vienen dando demostración y la crisis no va a haber solución, o sea, no va a haber salida. A favor de los trabajadores no hay salida, a menos que los trabajadores se recompongan, recuperen su tejido social, se organicen y puedan levantar ese espacio de lucha más organizado, cualificado, etcétera. Totalmente. Gustavo, ya para finalizar, Ajá. muy brevemente, Marea Socialista propone seguir movilizándose Por supuesto. en contra de este instructivo de la UNAP. Movilizado, cualificar cada vez la movilización. Hay que debatir, discutir democráticamente un plan de lucha. Sabemos que se vienen haciendo asambleas, por ejemplo, en el sector universitario. Bueno, esas asambleas hay que ampliarlas, hay que discutirlas, hay que ordenarlas, hay que convocar a todos los sectores, pero discutir democráticamente un plan, sin ventajismo, sin pretender maniobrar nada, o sea, sino que democráticamente, porque es lo que ha hecho falta aquí. Si los trabajadores pudieron ahorita hacer que el gobierno reculara con una medida concreta, imagínate tú si avanzamos en organización, en cualificación, lo que podríamos lograr. Bueno, ahí está, en general es la propuesta nuestra, pues. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No, Gustavo, a ti, Fran, gracias. Gustavo Martínez, militante de Marea Socialista. Estamos hablando, para que usted entienda todo este tema de la UNAPRE,